En un polvoriento almacén de algún lugar de California, Daryl Sheets hizo una apuesta que lo arruinaría económicamente o lo colocaría firmemente en la cima del mundo de las subastas de almacenes. Lo que finalmente sacó de ese armario olvidado hizo mucho más que inflar su cuenta bancaria. Encendió los celos entre amigos, sacó a la luz secretos que nadie esperaba y desgarró los frágiles lazos dentro de su propia familia. Esta es la historia de un descubrimiento que vale más de $2 millones y del doloroso precio que esa clase de dinero puede exigir. La apuesta comenzó en una tarde brutal en San Bernardino, donde el calor se aferraba a todo como una pesada manta. El aire acondicionado de las instalaciones se había estropeado horas antes, convirtiendo los estrechos pasillos entre las unidades en un horno de aire viciado y pujadores inquietos. Daryl estaba de pie entre ellos, con el sudor acumulándose bajo su característico pañuelo, observando atentamente a los demás compradores. Frente a él estaba la unidad 73, aún precintada, con la puerta metálica a punto de levantarse y revelar lo que su antiguo propietario había dejado atrás. Entre la multitud, una figura familiar se movía lentamente alrededor de la unidad, como un depredador que estudia a su presa. Dave Hester, uno de los pujadores más agresivos del negocio, inspeccionaba la puerta y el espacio circundante con mirada calculadora. El candado ya había sido cortado y el subastador se disponía a hacer rodar la puerta hacia arriba. Daryl sintió un extraño tirón en lo más profundo de sus entrañas, el mismo instinto que le había guiado a lo largo de décadas de subastas arriesgadas. Llevaba más de 30 años dedicándose a esto. Mucho antes de que las cámaras de televisión le hicieran famoso en Storage Wars, Daryl se había labrado una reputación de jugador intrépido que confiaba en su instinto por encima de todo. La fama le había dado reconocimiento, pero nunca le había quitado el riesgo que conllevaba el negocio. Cada taquilla seguía acarreando la misma pregunta: tesoro o basura. A su lado estaba su hijo Brandon, con los brazos cruzados sobre el pecho. La tensión entre ellos había empezado mucho antes de que llegaran al centro aquel día. Últimamente el dinero escaseaba y Brandon se estaba cansando de ver a su padre perseguir oportunidades inciertas. Aquella mañana, durante el desayuno, la discusión había llegado al punto de ebullición. Brandon le advirtió de que no podían permitirse otro error caro, con la voz cargada de frustración y preocupación. Daryl se había limitado a escuchar en silencio, coger la cartera y salir por la puerta sin responder. Ahora estaban juntos frente a la unidad 73, y el aire parecía cargado de expectación. Daryl sintió esa oleada familiar de excitación, la electricidad silenciosa que le había llevado a colecciones de cómics raros y juguetes antiguos valorados en pequeñas fortunas. Pero esta vez la sensación tenía un peso diferente, algo más profundo que no podía explicar del todo. La unidad de almacenamiento había pertenecido a un hombre llamado Richard Stanton. Según los registros de las instalaciones, Stanton había fallecido 6 meses antes, sin que ningún familiar conocido reclamara sus pertenencias. Las subastas de este tipo siempre eran impredecibles, porque la gente solía guardar lo más personal de su vida dentro de estas cajas metálicas. El subastador, un hombre mayor llamado Frank, que había visto todos los trucos de la industria, levantó la mano para calmar a la multitud. Un momento después, la pesada puerta metálica empezó a rodar hacia arriba con un chirrido áspero. El ruido resonó por el pasillo y silenció todas las conversaciones a su alrededor. En el interior había cajas de cartón apiladas irregularmente a lo largo de una pared. Varios muebles estaban cubiertos de sábanas polvorientas y una colección de obras de arte enmarcadas se apoyaba cuidadosamente en la parte trasera. A primera vista, nada parecía especialmente valioso o inusual. Dave Hester echó un vistazo al interior solo un instante antes de sonreír satisfecho y alejarse. La taquilla le parecía demasiado trabajo para tan poca recompensa. Su expresión dejaba claro que ya había decidido que el contenido no merecía su tiempo. Pero Daryl vio algo que los otros pasaron por alto. Las obras de arte enmarcadas estaban colocadas con cuidado en lugar de tiradas a un lado. Las sábanas que cubrían los muebles habían sido envueltas con deliberado cuidado en lugar de simplemente colocadas. Debajo de un viejo escritorio de madera, vio la esquina de un baúl militar parcialmente oculto, pero claramente importante para quien lo hubiera guardado allí.
No parecían las pertenencias de alguien que había abandonado sus bienes, sino las de alguien que había intentado protegerlos. La puja comenzó en $300. Sin dudarlo, Daryl levantó la mano y dijo 500. Una mujer que estaba cerca del fondo contraatacó con 700 casi de inmediato. Daryl empujó hacia adelante a 1000. Brandon se agarró al brazo de su padre y se inclinó más cerca susurrando con urgencia que pararan. Daryl se lo quitó de encima y volvió a subir la puja. 1500, luego 2000. La mujer dudó un momento antes de dar un paso atrás y retirarse de la competición. El subastador miró al público y comenzó la conocida cuenta atrás. A la 1, a las 2. Antes de que cayera el martillo, Daryl gritó $3000. El sonido de su voz retumbó en el silencioso pasillo como un trueno. Varios pujadores jadearon sorprendidos, mientras el rostro de Brandon palidecía. El martillo del subastador golpeó el podio con un agudo crujido que resonó en todo el edificio. Así de fácil, Daryl Sheets era dueño de la unidad 73 y de todo lo que se escondía en su interior. De lo que no se dio cuenta en ese momento fue de que acababa de comprar un secreto valorado en más de $2 millones. Junto con él venía una cadena de consecuencias que el dinero por sí solo nunca podría arreglar. La primera hora tras la compra fue profundamente decepcionante. Daryl y Brandon arrastraron caja tras caja hasta el abrasador aparcamiento, ordenando lo que parecían décadas de desorden olvidado. Viejos registros fiscales de los 1980 se desparramaban por el pavimento. Ropa carcomida por las polillas se deshacía en cuanto se tocaba. Aparatos de cocina anticuados y trastos domésticos polvorientos se amontonaban a su lado. Brandon no decía casi nada mientras trabajaban, pero su silencio tenía más peso que las palabras. Cada objeto sin valor que descubrían era como un recordatorio más de que $3000 acababan de esfumarse en el aire. Al final dejó caer una caja de enciclopedias mohosas sobre el asfalto con un sonoro golpe. «Se acabó, papá», dijo con amargura. «Es la última vez que perseguimos una de tus corazonadas». Daryl no respondió. En lugar de eso se quedó mirando en silencio el baúl militar que había visto antes dentro de la unidad. El baúl de metal parecía pesado y sólido, y su superficie tenía marcas que sugerían que alguna vez había viajado al extranjero. A juzgar por su diseño, Daryl supuso que databa de la época de la guerra de Vietnam. Le temblaban ligeramente las manos cuando metió la mano en la camioneta y sacó un par de cizallas. Brandon frunció el ceño al verle arrodillarse junto al cofre. «¿Qué haces?», preguntó. «Seguro que esa cosa solo tiene viejos uniformes y medallas. Sígueme la corriente», murmuró Daryl en voz baja mientras colocaba las cuchillas alrededor del candado. Por un momento el metal se resistió. Entonces la cerradura se abrió con un agudo chasquido que resonó en el aparcamiento vacío. Daryl levantó la pesada tapa lentamente, y de repente el tiempo pareció detenerse. Dentro del cofre, envueltos cuidadosamente en una tela protectora, que había sobrevivido a décadas de almacenamiento, había cuadros. No simples grabados o reproducciones, sino obras originales montadas en marcos ornamentados. Sus colores seguían siendo vibrantes a pesar de los años y la artesanía era imposible de ignorar. Daryl sintió que se le cortaba la respiración. Ya había encontrado muchas obras de arte en los almacenes, pero estas piezas le parecieron diferentes en cuanto las vio. Tenían una presencia, un peso silencioso que hacía que el aire a su alrededor pareciera más pesado. Brandon se acercó más y su enfado anterior se convirtió en incredulidad. «¿Son de verdad?», preguntó en voz baja. «No lo sé», susurró Daryl mientras levantaba con cuidado el primer cuadro del cofre. Las pinceladas parecían vivas y seguras, y la firma de la esquina indicaba que se trataba de un artista experto, aunque Daryl no pudiera reconocer el nombre. Debajo de esa primera pieza había 4 más. Un cuadro mostraba a una mujer victoriana con unos ojos de un detallismo casi inquietante. Otro captaba los campos de lavanda de la campiña francesa, extendiéndose hacia un pueblo lejano. Un tercer cuadro mostraba un diseño abstracto que parecía moverse y cambiar dependiendo de cómo le diera la luz. El cuadro final representaba fruta y vino dispuestos en una mesa tan elegante que parecía pertenecer a un comedor real. A Daryl ya le temblaban las manos. Richard Stanton, el misterioso propietario de la taquilla, había muerto solo sin que nadie reclamara sus pertenencias. Sin embargo, estos cuadros sugerían una historia muy distinta sobre la vida que había llevado. Quienquiera que fuera Stanton, estaba claro que había entendido de arte,
y escondido algo extraordinario en el interior de aquel almacén. «Necesitamos que los tasen», dijo Brandon rápidamente con la voz llena de nerviosa excitación. «Como inmediatamente». «No», interrumpió Daryl bruscamente. «No empieces a contar dinero que aún no tenemos». Ya se habían decepcionado antes, y Daryl sabía que no debía celebrarlo demasiado pronto. Pero en el fondo ya sentía que la verdad le subía al pecho. El mismo instinto que le empujó a pujar $3,000 le decía ahora que acababa de ocurrir algo extraordinario. La verdadera cuestión no era si los cuadros eran valiosos, sino hasta qué punto podían serlo. Cargaron las obras de arte con cuidado en la camioneta de Daryl, manipulando cada marco con la misma precaución que alguien podría mostrar al cargar a un niño recién nacido. El resto del contenido de la unidad quedó esparcido por el aparcamiento sin pensarlo 2 veces. Nada de eso importaba ya. Mientras se alejaban de las instalaciones, Brandon ya estaba marcando contactos y buscando en Internet tasadores de arte reputados. Su mente corría hacia adelante, hacia posibilidades y planes, pero Daryl permanecía en silencio al volante. En lugar de excitación, una extraña sensación de temor se instaló en su estómago mientras la carretera se extendía frente a ellos. Acababa de hacer el hallazgo de su vida. Entonces, ¿por qué tenía la sensación de haber abierto la caja de Pandora en lugar de un cofre del tesoro? La respuesta llegaría pronto entregada por gente en la que creía poder confiar envuelta en una codicia y una desesperación que ninguna cantidad de dinero podría satisfacer jamás. Secretos tras el candado. El despacho del tasador olía a libros viejos y colonia cara. Marcus Chen tenía una reputación en el mundo del arte, 30 años de experiencia, contactos en todas las grandes casas de subastas y un ojo capaz de detectar una falsificación desde el otro lado de la sala. Había accedido a ver a Daryl y Brandon con poca antelación, intrigado por la callada urgencia en la voz de Daryl cuando había llamado. Ahora de pie en la sala de reconocimiento de Marcus, con la temperatura controlada, observando cómo el tasador estudiaba la escena del puerto con un lazo de joyero. Daryl sentía que el corazón le martilleaba contra las costillas. Brandon se paseaba cerca de la ventana incapaz de estarse quieto. Todo su cuerpo se enroscaba con energía nerviosa. Marcus dejó el lazo. Su rostro era ilegible tallado en piedra. «¿Dónde dices que has encontrado esto?» Su voz era cuidadosa comedida. «Subasta de almacenamiento», respondió Daryl. La unidad pertenecía a un hombre fallecido, Richard Stanton, sin familia, que sepamos. Marcus asintió lentamente y cogió el retrato de la mujer victoriana. Lo examinó durante horas, comprobando el lienzo, el marco y las pinceladas. Finalmente lo dejó en el suelo con una delicadeza que rayaba en la reverencia. «Señor Sheets», dijo quitándose las gafas y encontrándose con los ojos de Daryl. «¿Tienes idea de sobre qué estás sentado?» Brandon dejó de pasearse. «Esperábamos que nos lo dijeras». Marcus se dirigió a su ordenador sacando imágenes, cruzando referencias de bases de datos. El silencio se hizo fino y frágil. Luego dio la vuelta al monitor mostrándoles un catálogo de museo de 1973, la escena del puerto. Les devolvió la mirada desde la pantalla acompañada de una descripción que heló la sangre de Daryl. «Este cuadro», dijo Marcus con el dedo sobre la pantalla, «es Duelo en el puerto de Claude Monet y forma parte de una colección privada de la familia Rothschild. En 1973, fue robado durante un atraco en París junto con otras 4 piezas». Señaló los cuadros que tenía sobre la mesa de reconocimiento. «Estas otras 4 piezas». La habitación se inclinó. Daryl se agarró al borde de la mesa para estabilizarse. «Robado». La voz de Brandon se quebró. «¿Estás diciendo que estos cuadros llevan desaparecidos más de 50 años?» Marcus interrumpió. «Están en todas las bases de datos de arte robado. Interpol tiene un caso abierto. La familia Rothschild nunca dejó de buscarlos». Hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Caballeros no están ante un buen día de paga. Estás ante una de las recuperaciones de arte más importantes de la historia moderna». La mente de Daryl dio vueltas. Richard Stanton no había sido coleccionista. Había sido un ladrón, o tal vez había comprado a ladrones, había escondido los cuadros durante décadas y se había llevado el secreto a la tumba.
En cualquier caso, el hombre cuya vida había estado encerrada en la unidad 73 había albergado un crimen que atravesaba continentes y generaciones. ¿Cuál es su valor?, preguntó Daryl con voz apenas por encima de un susurro. Brandon hizo cuentas en voz alta con voz temblorosa. Son casi $4 millones en subasta, corrigió Marcus. Pero aquí está el problema. Estas pinturas no son tuyas para vender, son propiedad robada. Los propietarios originales o sus descendientes tienen reclamaciones legales. A lo que tienes derecho es a una comisión de búsqueda. La mayoría de las jurisdicciones ofrecen entre el 10 y el 20% del valor recuperado por devolver obras de arte robadas. 10% de $4 millones. La cabeza de Daryl daba vueltas con los números. Eso seguía siendo $400 millones, quizá más, suficiente para cambiar su vida. Suficiente para asegurar el futuro de Brandon. Suficiente para demostrar por fin que valía la pena seguir sus instintos. Pero mientras Marcus le explicaba el proceso legal, la autentificación, el papeleo, las negociaciones con el patrimonio de los Rothschild, los meses o incluso años que tardaría en resolverse, Daryl sintió que algo más oscuro se colaba en sus pensamientos. ¿Quién más sabía de este hallazgo? Tenemos que mantener esto en secreto, dijo Daryl de repente, hasta que todo sea oficial. Podemos hacerlo. Marcus vaciló. Tengo la obligación profesional de denunciar ante las autoridades competentes las obras de arte robadas recuperadas. Eso ha ocurrido hoy, pero puedo pedirles que no incluyan vuestros nombres en los informes iniciales. Por vuestra seguridad. Al salir de la oficina del tasador, los cuadros se guardaron en una cámara acorazada hasta que las autoridades pudieran tomar posesión de ellos. Daryl sintió que el peso de lo que había encontrado le oprimía los hombros como una carga física. Brandon permanecía en silencio a su lado, probablemente haciendo los mismos cálculos, los mismos temores. Ninguno de los dos habló hasta que llegaron al camión. Entonces Brandon se volvió hacia su padre con los ojos brillantes por algo que podían ser lágrimas o podía ser miedo. Papá, dijo en voz baja. ¿En qué nos hemos metido? Daryl no tuvo respuesta. Se limitó a arrancar el motor y conducir mirando por el retrovisor como un hombre que acaba de darse cuenta de que le están dando caza. La tasación que batió récords. La noticia saltó 3 días después y saltó en todas partes a la vez. Daryl Sheets, estrella de Storage Wars, descubre un Monet perdido valorado en millones. El teléfono de Daryl estalló con llamadas de periodistas, abogados, viejos amigos que de repente recordaban que existían y familiares lejanos que salían de la nada como insectos atraídos por la luz. El productor de Storage Wars quería una entrevista exclusiva. Un agente literario ofreció un adelanto de 6 cifras por las memorias de Daryl. Dave Hester llamó con voz de envidia apenas disimulada, preguntando si los rumores eran ciertos. Y a pesar de todo, Daryl sintió que se ahogaba en la atención que nunca había querido, nunca había pedido. «Eres famoso», dijo Brandon desplazándose a través de su tableta en la mesa de la cocina de Daryl. «Como realmente famoso. Hay memes sobre ti. La gente te llama el rey del almacenamiento. TMZ quiere saber qué vas a hacer con el dinero». «No tenemos dinero», espetó Daryl con los nervios crispados por 72 horas de caos. «Tenemos una posible comisión de búsqueda que podría tardar años en cobrarse, y todos los buitres de California dando vueltas alrededor de nuestra casa». Brandon levantó la vista con el dolor cruzándole la cara. «Solo digo que esto es lo que siempre has querido. ¿No? ¿Reconocimiento? ¿La prueba de que eres el mejor?» Antes de que Daryl pudiera responder, su teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Estuvo a punto de no contestar, pero algo le hizo descolgar. «Señor Sheets». La voz era femenina, crujiente. «Europea. Me llamo Isabel Rothschild. Creo que has encontrado algo que pertenece a mi familia». A Daryl se le paró el corazón. Le dijo el nombre a Brandon, que se puso pálido. «Señorita Rothschild. Se las arregló. Sí, las pinturas. Estoy cooperando plenamente con las autoridades». «Lo sé». Su voz era cálida, casi divertida. «Y mi familia está extraordinariamente agradecida. Estas piezas fueron robadas de la colección de mi abuela antes de que yo naciera. Nunca pensamos que volveríamos a verlas. Su descubrimiento es un milagro, señor Sheets». «De verdad. Gracias», dijo Daryl.
No sé qué más decir. Llamo porque quería hablar personalmente de los honorarios del buscador, continuó Isabel. El porcentaje estándar es del 10 al 15%, pero dada la importancia cultural de lo que has encontrado y el cuidado que has tenido al manipular las piezas a mi familia, le gustaría ofrecerte el 20% del valor autentificado. El cerebro calculador de Daryl se puso en marcha automáticamente. El 20% de 4 millones eran $800.000. Dinero que cambia la vida. Dinero generacional. Es muy generoso, tartamudeó. Hay una condición, dijo Isabel, y su voz cambió ligeramente adquiriendo un tono que hizo que los instintos de Daryl se encendieran. Mi familia valora la privacidad. Nos gustaría que firmara un acuerdo de confidencialidad sobre los detalles concretos de la recuperación, en la que encontró los cuadros, el estado de la unidad de almacenamiento, cualquier cosa que pudiera llevar a la gente a investigar los antecedentes de Richard Stanton. La devolución de los cuadros será pública, por supuesto, pero la historia de su desaparición permanecerá en secreto. Daryl apretó con fuerza el teléfono. ¿Por qué? Porque Richard Stanton no era un ladrón, señor Sheets. Era un soldado que sirvió a mi familia durante la guerra. Cuando le robaron los cuadros, los recuperó, pero para entonces los ladrones ya habían sido asesinados por sus propios socios. No podía devolver las obras sin implicarse en asesinatos que no había cometido, así que las mantuvo a salvo. Durante 50 años las protegió, esperando el momento en que la verdad no le destruyera. Murió antes de que llegara ese momento. La revelación golpeó a Daryl como un mazazo físico. Richard Stanton no era un criminal, era un héroe que había vivido en la sombra protegiendo un secreto que podría haber hecho que lo mataran muriendo solo sin nadie que contara su historia. Si eso sale a la luz, continuó Isabel suavemente, los medios destruirán su nombre, lo llamarán ladrón perista criminal, no les importará la verdad. Pero a mi familia sí le importa, y te pedimos que protejas su memoria de la misma manera que él protegió nuestra propiedad. Daryl cerró los ojos. $800.000 por guardar un secreto, $800.000 por dejar que el honor de un muerto permanezca enterrado. Pero nada de esto había sido fácil. Tengo que pensarlo, dijo. Por supuesto, contestó Isabel, tienes mi número. Pero, señor Sheets, la oferta caduca en 48 horas. Después de eso volvemos al 10% estándar y la historia de Richard Stanton pasa a ser de dominio público. La elección es tuya, colgó. Daryl colgó el teléfono con manos temblorosas. ¿Qué dijo?, preguntó Brandon. Daryl se lo contó todo. Cuando terminó, Brandon lo miraba fijamente con una expresión que Daryl nunca había visto antes, mezclada con algo que parecía casi codicia. «Papá, estamos hablando de $800.000», dijo Brandon lentamente, casi el doble de lo que obtendríamos de otro modo. Y todo lo que tenemos que hacer es guardar silencio sobre el pasado de un viejo. Eso es dinero fácil. Es dinero manchado de sangre, dijo Daryl en voz baja. Estaríamos dejándoles controlar la narrativa, dejándoles decidir qué verdad llega a oídos del mundo. ¿Desde cuándo te preocupas por eso? Brandon alzó la voz con su frustración a flor de piel. Te has pasado la vida persiguiendo ganancias, asumiendo riesgos, apostando por corazonadas. Ahora tienes el mayor golpe de tu carrera en tu regazo, y vas a marcharte por una crisis moral sobre un hombre que nunca conociste. Esto es diferente. No, no lo es. Brandon golpeó la mesa con la mano. Nunca es diferente contigo. Siempre encuentras una manera de sabotearte, de arrebatar la derrota de las fauces de la victoria. Bueno, ya no voy a hacer esto. No voy a... ¿Quieres tirar $800.000? Bien. Pero me llevaré mi mitad de lo que saquemos y entonces habré terminado. Con las guerras de almacenamiento, con las subastas contigo. Daryl sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había intentado mantener unido durante años, a pesar de todas las peleas, las decepciones y los momentos en que Brandon lo miraba con un desprecio apenas disimulado. Brandon. Pero su hijo ya se dirigía hacia la puerta cogiendo su chaqueta. Su rostro dibujaba unas duras líneas que a Daryl le recordaban dolorosamente a la madre de Brandon. «Llámame cuando hayas tomado una decisión», dijo Brandon sin mirar atrás. «Suponiendo que realmente puedas tomar una». La puerta se cerró de golpe. Cuando la fortuna trae fracturas, las 48 horas
Parecen 48 días. Daryl no durmió. Se sentó en el salón hojeando artículos sobre Richard Stanton, intentando reconstruir la vida de un hombre que murió con solo un trastero a su nombre. No había mucho. Servicio militar en Vietnam, algunas direcciones en California, sin antecedentes penales, sin familia, solo una existencia tranquila, que había terminado sin hacer ruido, dejando tras de sí un secreto que le sobreviviría durante décadas. En la mañana del segundo día, alguien llamó a su puerta. Daryl la abrió y encontró a Laura Benson, su ex mujer, de pie en el porche con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. «Tenemos que hablar», dijo ella pasando junto a él hacia la casa. «Laura». «¿Qué haces, Brandon?», me llamó. Ella interrumpió volviéndose hacia él en el salón. Me lo contó todo. Los cuadros. Los Rothschild. La elección por la que agonizas. Y me dijo que había terminado contigo. Daryl sintió que sus defensas subían. Esto es entre Brandon y yo. No, Daryl, se trata de un patrón. La voz de Laura era aguda, cortante. Llevas toda la vida persiguiendo esos grandes resultados. Y cada vez que te acercas encuentras la forma de echarlo a perder. Te saboteas a ti mismo. Alejas a la gente. Lo complicas todo cuando podría ser sencillo. Esto no es sencillo, le respondió Daryl. Está en juego la reputación de un hombre. La reputación de un hombre muerto. Laura se corrigió. Alguien a quien nunca conociste. Alguien cuya historia no cambiará la cuentes o no. Pero tu hijo está vivo. Está aquí. Y estás a punto de perderlo por un principio que no le importa a nadie más que a ti. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Daryl esperaba. Se hundió en el sofá repentinamente agotado. ¿Qué quieres que haga, Laura? ¿Que me venda? ¿Que coja el dinero y finja que es así de fácil? Quiero que pienses a quién sirve esto en realidad, dijo Laura suavizando ligeramente la voz. Se sentó frente a él. Quieres proteger la memoria de Richard Stanton bien, noble, pero quien se beneficia, él no. Está muerto. Ni su familia. No tiene ninguna. La única persona que se beneficia eres tú, porque te hace sentir que estás haciendo lo correcto. Mientras tanto perderás $400,000. Destruirás la relación con tu hijo, y no lograrás exactamente nada excepto sentirte moralmente superior. Daryl la miró fijamente, odiando lo bien que sonaba, odiando lo bien que aún lo conocía después de todos estos años. O continuó ella, tomas el $800,000. Firmas el acuerdo. Dejas que los Rothschild protejan su versión de los hechos, y usas ese dinero para construir algo real con Brandon. Tal vez incluso reparar lo que se rompió entre ustedes dos. Tal vez mostrarle que realmente puede seguir adelante con algo sin autodestruirse. Haces que suene tan simple. Es simple, dijo Laura. Tú eres la que lo complicas. Siempre lo haces. Después de que ella se fue, Daryl se sentó en silencio, dándole vueltas a sus palabras en su mente. Tenía ella razón. ¿Se trataba de proteger a Richard Stanton, o se trataba de que Daryl protegiera una imagen de sí mismo, el jugador justo? El hombre que hacía las cosas de la manera difícil, el héroe de su propia historia. Su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de un número desconocido. TikTok, señor Sheets. Se acerca la hora de la decisión. I.R. Isabel Rothschild. Recordándole que el tiempo se acababa. Daryl cerró los ojos y pensó en Brandon. De todas las veces que su hijo le había visto volver a casa con las manos vacías de las subastas. De todas las promesas que había hecho e incumplido. De la cara que había puesto Brandon al salir por la puerta, como si finalmente de forma permanente se diera por vencido con su padre. La decisión cuando llegó no fue dramática. Daryl no tuvo una epifanía. No vio ninguna señal desde arriba. Cogió el teléfono y marcó el número de Isabel Rothschild, y cuando ella contestó, él dijo 3 palabras que definirían todo lo que vino después. Lo firmaré. Hubo una pausa al otro lado. Luego la voz de Isabel, cálida de satisfacción. Excelente elección, señor Sheets. Haré que le envíen el documento inmediatamente. Y enhorabuena, acabas de ganar $800,000. Daryl colgó e inmediatamente llamó a Brandon. Saltó el buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Buzón de voz. Al tercer intento dejó un mensaje. Brandon, soy yo. Yo tomé la decisión. Tomé el dinero. $800,000. 40% para ti. Espero que esto sea lo que querías. Llámame, por favor. Él esperó.
El teléfono no sonó. La casa permaneció en silencio. Y Daryl Sheets, sentado a solas con su mayor triunfo derrumbándose a su alrededor, se dio cuenta de que algunos precios no pueden medirse en dólares y céntimos. Algunos costes se pagan de un modo que ninguna fortuna podrá devolver jamás. Las secuelas del oro. El dinero llegó a la cuenta de Daryl 6 semanas después. $400,000 para él. $400,000 retenidos en custodia para Brandon a la espera de su aceptación de los términos. El acuerdo de no divulgación había sido firmado notariado sellado en hormigón legal. La historia del heroísmo de Richard Stanton quedaría enterrada con él. El mundo nunca sabría que los cuadros habían sido protegidos por un soldado que había sacrificado su reputación para mantenerlos a salvo. Los medios de comunicación pasaron a otras historias. Storage Wars filmó un episodio especial sobre el hallazgo cuidadosamente editado para eliminar cualquier cosa que pudiera violar el acuerdo de confidencialidad. Daryl interpretó su papel, el jovial buscador de tesoros que había encontrado oro sonriendo para las cámaras, mientras su interior se agitaba con algo que no podía nombrar. Brandon nunca volvió a llamar. Daryl lo intentó una y otra vez. Textos, mensajes de voz, mensajes a través de Laura. Pero su hijo también había hecho su elección, y esa elección era el silencio. El $1.400.000 estaba en depósito sin reclamar un monumento a todo lo que se había roto entre ellos. Ya volverá en sí, dijo Laura cuando Daryl se presentó en su casa desesperado por cualquier noticia. Dale tiempo. 3 meses después del hallazgo, Daryl recibió una carta de Isabel Rothschild. Los cuadros habían sido autentificados, restaurados y devueltos a la colección familiar. Se había celebrado una ceremonia privada en París. El mundo del arte lo calificaba de recuperación milagrosa. La familia Rothschild iba a donar 2 de las piezas al Louvre en honor de Richard Stanton. Una pequeña placa llevaría su nombre identificándole como protector de la colección. Era un pedacito de verdad al que se le permitía sobrevivir. Pero a Daryl le pareció vacío leer sobre ello en una carta en lugar de verlo por sí mismo, saber que había vendido la historia más grande por un dinero que ni siquiera podía disfrutar. Compró un camión nuevo, mejoró su equipo, guardó algo de dinero para la jubilación, todas las cosas prácticas que se suponía que el dinero compraba. Pero nada de eso llenó el vacío que se había instalado en su pecho como una piedra. El giro final se produjo 4 meses después del descubrimiento inicial. Daryl estaba clasificando el correo cuando encontró un sobre sin remitente. Dentro había una sola fotografía vieja descolorida fechada en el reverso con una letra que no reconoció. 1973, La foto mostraba a un joven con uniforme militar frente a la finca de los Rothschild. Sostenía uno de los cuadros de Monet con una expresión de feroz determinación. En el reverso debajo de la fecha, alguien había escrito Richard Stanton, el día que salvó más que el arte. Daryl se quedó mirando la foto durante largo rato, ese vistazo al hombre cuya vida había vendido por $800,000. Un hombre que había tomado la decisión difícil, la decisión peligrosa, la decisión que le costó todo. Un héroe que murió en el anonimato, dejando solo un almacén y un secreto. Y Daryl se dio cuenta con devastadora claridad de que había tenido la oportunidad de honrar ese sacrificio, de contar la historia de Richard Stanton, de dar sentido a su solitaria muerte. En lugar de eso, había cogido el dinero y dejado que continuara el silencio. La foto le quemaba en las manos como una acusación. Aquella noche Daryl hizo una última llamada a Brandon. Su hijo contestó al cuarto timbrazo con voz grave y distante. «¿Qué quieres, papá?» «Cometí un error», dijo Daryl. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Tomar ese dinero, firmar ese acuerdo. Lo hice por las razones equivocadas y necesito que lo sepas. Necesito que sepas que entiendo a lo que renuncié. Silencio al otro lado. Entonces, ¿quieres que te diga que está bien, que te perdono porque no sé si puedo hacerlo? No quiero nada, replicó Daryl con la voz quebrada. Solo quería que me oyeras decirlo. Me equivoqué en todo y lo siento. Más silencio. Luego la voz de Brandon más suave, ahora tentativa. El dinero sigue ahí en depósito. Podría aceptarlo en cualquier momento. Lo sé, pero no lo he hecho. Porque cada vez que pienso en ello, recuerdo que lo elegiste por encima de tus principios. Y si pudieras hacer eso...
¿Qué otra cosa elegirías antes que a mí? Daryl no tenía respuesta. La pregunta flotaba en el aire entre ellos, pesada e incontestable. «Tengo que irme», dijo Brandon finalmente. «Quizá podamos volver a hablar algún día cuando no duela tanto». La línea se cortó. Daryl estaba sentado en su salón, rodeado de las pruebas de su éxito. Había encontrado un tesoro valorado en más de $2 millones y solo había conseguido arrepentirse. Algunas noches, Daryl pasaba por delante de aquel almacén de San Bernardino, viendo cómo otros cazadores pujaban por las vidas olvidadas de otras personas. Había visto la esperanza en sus ojos, el hambre de ese gran golpe que lo cambiaría todo. Y quería decirles la verdad, que acabarían aprendiendo de un modo u otro. A Daryl Sheets le había tocado la lotería, y él había perdido todo lo que le importaba. La historia debería haber terminado con un triunfo, pero acabó con un hombre sentado solo en un camión a la salida de un almacén, mirando fijamente la fotografía de un héroe al que nunca conoció, preguntándose si la redención era solo otra cosa que había guardado bajo llave y de la que había perdido la llave. La respuesta, como la historia completa de Richard Stanton, quedó enterrada en un silencio que vale más de lo que el dinero podría medir, e igual de imposible de recuperar. Si algo nos ha enseñado la historia de Daryl, es que los tesoros más valiosos no son siempre los que encontramos, sino los que nos arriesgamos a perder en la búsqueda. Los cuadros están a salvo ahora tras el cristal del museo. ¿Qué habría hecho usted en el lugar de Daryl? ¿Habría aceptado el dinero o habría dicho la verdad? Comparta su opinión a continuación y no olvide suscribirse para conocer más historias sobre los costes ocultos de la fortuna y el precio real del descubrimiento. Gracias por vernos.